Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer tutorial de la clase. En este tutorial vamos a hacer alguna aproximación muy sencilla a la explotación de los corpus. Básicamente lo que vamos a trabajar en esta sesión es entender cómo le podemos sacar provecho a la información que está compilada en cualquier tipo de corpus y que está disponible a través de la red. Para poder ejemplificar lo que quiero que vayamos adquiriendo en esta sesión, vamos a hacer uso de los corpus que están registrados aquí en la parte inferior de la meta. Estos corpus nos van a ayudar también en su momento a realizar la actividad número 3 de la meta. Bueno, vamos a empezar con el primer corpus para irnos familiarizando un poco con sus características. El primer corpus que ustedes pueden ver en pantalla es el corpus de la Real Academia. Es el corpus que se conoce como CREA. Este corpus condensa textos, documentos de Hispanoamérica, es decir, textos escritos en español peninsular, textos escritos en español americano, incluido, por ejemplo, también el español de Estados Unidos. La interfaz de trabajo del corpus es bastante simple, como la pueden ver. Tiene una casilla de consulta y más abajo aparecen algunas herramientas que nos pueden ir ayudando a precisar la información que queremos recuperar en un corpus. En la parte inferior tenemos algunas ligas que nos van a ser útiles, por ejemplo, nómina de autores, lista de frecuencias, cómo citar el corpus, y esta liga en rojo de ayuda que nos va a ayudar, obviamente, a encontrar información un poco más precisa acerca de cómo podemos explotar con mayor precisión todo el contenido que está en el corpus. Les sugiero que en algún momento revisen con mayor detalle esta liga de ayuda para que puedan hacer búsquedas cada vez más precisas. Bueno, vamos a hacer una búsqueda muy sencilla para ir entendiendo cómo es que funciona esta herramienta. Acá en la parte de consulta voy a hacer una consulta muy simple, casa. Una vez que pongo mi término de consulta, le pongo aquí en buscar y en la siguiente pestaña tenemos esta información. Si se fijan, no entramos directamente a los contextos de casa y no pasa esto por lo siguiente. Por la forma en la que trabaja el corpus. En principio, en la parte superior pueden percatarse de la cantidad de información, de contextos y de documentos en los cuales aparece este término que busqué, casa. Es como si buscara en Google casa. Obviamente, si no hago una búsqueda muy precisa, pues entonces voy a tener millones y millones de resultados, los cuales, la mayoría de ellos, son totalmente relevantes para mis necesidades. Lo mismo sucede con el corpus. Si no hacemos una búsqueda precisa, pues va a ser muy difícil que podamos encontrar información que realmente no sea útil. Entonces, si queremos hacer una búsqueda mucho más precisa, podemos regresar y tenemos aquí de nuevo la palabra casa. Por ejemplo, si quiero hacerla más precisa, puedo utilizar cualquiera de los filtros que aparecen acá. El de autor, si no sé qué tipo de autores están registrados en el CREA, puedo darle clic en esta liga y revisar ese catálogo de autores para hacer una búsqueda más precisa. No sé, supongamos que me interesa eh, casa en la literatura de Octavio Paz. Entonces pongo aquí Octavio Paz y veo qué tipo de resultados me ofrece el CREA. Si por el contrario lo quiero por obra, pues entonces también busco aquí en el catálogo de obras qué obras están registradas, por ejemplo, literarias, periódicos, entrevistas, y hago la búsqueda de manera muy específica. Esto puede ayudarnos más o menos a entender qué tipo de uso le podemos sacar al corpus. No es lo mismo buscar una palabra en un texto literario, en un documento científico, que por ejemplo en una entrevista a la gente común y corriente. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan a buscar información acorde con lo que necesitamos. Por acá abajo tenemos un índice cronológico que también nos permite segmentar nuestra búsqueda en cuestiones mucho más específicas. Por ejemplo, en términos de años. Voy a poner aquí una búsqueda muy sencilla. Casa en el año 1990 y hasta el año 1992. Le doy aquí en buscar y de nueva cuenta tenemos un resultado en el cual aún no podemos ver cómo aparece casa en los contextos. A final de cuentas, eso es lo que en algún momento nos interesaría, saber cómo está apareciendo, cuál es su contexto lingüístico, cómo coloca, cosas por el estilo. Y no aparece por la cantidad de documentos que están acá arriba. Utilizando el criterio cronológico, tenemos como un resultado
casi 10.000 contextos de la palabra casa en 1040 documentos. Pero a diferencia de nuestra primera búsqueda, aquí nos aparece ahora un botón que dice ver estadística. Si le picamos, nos va a dar esta información. Nos dice que en el año 1990 casa aparece en tanto número de contextos, en el 91 y en el 92. Nos va dando información específica por cada año. Nos dice en qué países apareció con mayor frecuencia dentro de este lapso temporal: España, México, Venezuela, etc. Y también nos dice que esta palabra se utilizó más, por ejemplo, dentro de este mismo lapso temporal, en la categoría de ficción, posteriormente en oral, artes, etc. Ya con ello podemos tener una visión mucho más esquemática de qué es lo que queremos buscar y qué tipo de herramientas podemos aplicar para hacer una búsqueda cada vez más precisa. Con esta estadística, además, podemos empezar a hacer otro tipo de información, otro tipo de filtrado. Por ejemplo, acá abajo nos dice filtrar los documentos. ¿Qué significa esto? Que dada esta cantidad enorme de documentos y para hacer una búsqueda cada vez más precisa, el corpus nos ofrece hacer un filtrado en donde aparece ya información de corte estadístico. Esta información no la voy a comentar, pero básicamente lo que hace es hacer una selección con base en elementos estadísticos para tener una muestra representativa de la cantidad de documentos que aparecen registrados en el corpus. Con ello, vamos a ver que si le damos aquí en filtrar, de este lado, cuando nos dice recuperar, vamos a poder ver como primera respuesta que ya podemos recuperar contextos. Entonces le voy a picar aquí en filtrar para que haga el proceso estadístico y me lleva de nuevo a la pestaña. Y ahora sí, me dice que podemos recuperar concordancias. Le pico aquí en recuperar y aquí aparecen diferentes contextos en los cuales aparece la palabra casa y que cumplen con el criterio de búsqueda. En principio, el criterio temporal, es decir, de 1990 a 92. Posteriormente, cuando hice el filtro de documentos, ya con este proceso estadístico intermedio, y nos lleva ya a los contextos de casa. Entonces, aquí el primer contexto nos da esta información, nos dice que es del año 91 y que el autor es básicamente la prensa. Puedo picarle a cada contexto, por ejemplo, voy a darle en el número 2 y ya me da una información mucho más amplia para poder tener acceso a contenidos mucho más claros. Entonces me dice que este contexto número 2 pertenece al periódico La Voz de Galicia y el tipo de noticia que se está registrando, y por acá aparece ya la palabra casa dentro del contexto. Y aquí viene toda la ficha del documento en donde aparece este contexto de casa. Esta es una forma muy sencilla de buscar en el CREA. Lo importante, repito, es empezar a utilizar los filtros. Hagamos un segundo ejercicio. En lugar de buscar casa, vamos a buscar dinero, pero ahora vamos a hacer el filtrado a través de medios o geográfico. No me interesa buscar, por ejemplo, ni en libros ni en periódicos, me interesa saber cómo se utiliza en lenguaje oral la palabra dinero, pero particularmente me interesa en Colombia y en Ecuador. ¿Por qué? Porque mi target, los alumnos con los cuales estoy trabajando, quieren entender un poquito de los matices de esta palabra en este par de dialectos, el colombiano y el ecuatoriano. Para poder seleccionar, por ejemplo, en este caso Colombia y Ecuador, de forma que no están juntas las palabras, pues únicamente mantengo apretada la tecla control y con ello ya puedo seleccionar diferentes unidades que no están contiguas. Por ejemplo, aquí quiero seleccionar Guatemala, tengo apretada la tecla control y se selecciona. Si no quiero seleccionarla, como era nuestro objetivo inicial, le vuelvo a dar clic y desaparece la selección. Bueno, voy a darle buscar y me dice aquí que el resultado es de 11 casos, es decir, 11 contextos en 5 documentos. En automático me da el botón de estadística, me aparece el botón de filtrado. No tendrá sentido filtrar casos por documentos, dado que tenemos muy poquitos documentos. Y fíjense, en este caso, dada la cantidad muy pequeña de información que tenemos, en automático nos ofrece la opción de recuperar concordancias. Es decir, nuestra búsqueda fue muy precisa. Le pico en recuperar y tenemos la información. Dinero con, en este caso, el medio que fue oral.
Le pico aquí, dinero, me dice que toda esta información pertenece a el autor oral y que es de Colombia. Aquí fue un tema, fue una entrevista, entonces nos da datos precisos para hacer un análisis mucho más acorde con lo que queremos buscar. Volvemos a la ventana inicial y de la misma manera buscamos ahora dinero, pero ahora no nos interesa ni el medio ni el geográfico, nos interesa saber, por ejemplo, el término dinero dentro del campo de las matemáticas, si es que existe. Tengo seleccionado el tema matemáticas, dinero, vamos a picarle y nos dice que sí, que en efecto, dinero aparece en 62 contextos en 4 documentos. Vamos a ver la estadística para tener una noción más clara de cómo es que funciona este término, dado el criterio de selección, y nos dice que aparecen estos casos. Por ejemplo, aquí no hubo criterio temporal. En el año 2000 apareció 46 casos, en el 98 8, en el 2003 7 y en el 94 una vez. Y particularmente lo hizo únicamente los textos de dos países, España con 55 casos y Nicaragua con 7. Y lo hizo dentro del campo ciencia y tecnología. Podemos recuperar las concordancias desde aquí y aquí están todas. Tenemos, por ejemplo, 3 páginas de concordancias y listo. Y aquí los autores, los años en los cuales aparece, etc. Si se fijan, es una búsqueda muy sencilla, no requiere realmente mucho entrenamiento, pero sí es importante entender cómo a veces, ante una búsqueda muy abierta, tenemos que hacer filtrados de información para obtener resultados realmente relevantes. Podemos usar comodines. Si revisan la página de ayuda, por aquí les aparece la forma de buscar con comodines. ¿Qué es un comodín? Pues básicamente un componente que, por ejemplo, si aquí yo busco cas asterisco, el asterisco va a funcionar como cualquier carácter o cualquier conjunto de caracteres después de el sufijo, perdón, del prefijo cas. Entonces, fíjense, la consulta entre ustedes es demasiado compleja. Por favor, simplifíquela. ¿Qué significa esto? Que aquí, además de buscarme casa, me va a estar buscando casas, casitas, casotas y cualquier palabra cuya parte inicial, cuyo prefijo sea cas. Entonces, de ahí la cantidad de información y me dice que mi búsqueda es tremendamente amplia. Podemos hacer búsquedas con diferentes palabras, cas y después alguna otra cosa, por, a ver si podemos hacer algo más específico. Dice que no, también fue muy abierta mi búsqueda. Pero bueno, lo importante es que aquí tienen un rubro en el cual pueden jugar con la información aplicando los diferentes filtros que existen a disposición. Esto es súper importante, repito, para hacer búsquedas más concretas, más específicas. En el segundo corpus, también perteneciente a la Real Academia Española, es el CORDE. En este caso, el CORDE se diferencia del primero, del CREA, porque en este caso se están compilando textos con carácter diacrónico. Recordando la información de lingüística, diacronía tiene que ver con el estado de una lengua a lo largo del tiempo. Entonces, es la misma interfaz, tiene el rubro de consulta, autor, obras, y aquí tenemos de nueva cuenta las ligas para hacer una búsqueda mucho más precisa. Solamente voy a demostrar de manera muy rápida cómo funciona el corpus, por ejemplo, haciendo una búsqueda de palabras que en la actualidad difícilmente aparecerían. Voy a buscar la palabra yelmo, no voy a poner ningún filtro, y aquí me dice que aparece un poco más de 3000 veces en 372 documentos. Y si se fijan, aquí también, dada la cantidad de documentos y de contextos, no puedo recuperar en automático los documentos. Entonces voy a hacer un filtrado y ahora sí me aparecen las concordancias. Recupero concordancias y los diferentes contextos de la palabra yelmo. Voy a picar en el tercero y me dice que este texto es de 1849. Este es el autor, el título de la obra y el país desde el cual se produjo este texto es de España. Entonces nos da una visión mucho más histórica de cómo ha evolucionado una lengua a través de la escritura. Importante también mencionar que este tipo de corpus, el CORDE, este corpus diacrónico,
se caracteriza más por tener documentos escritos. Obviamente es casi imposible tener datos de españoles o de lenguas muy antiguas. Podemos tener textos de 1700, de 1800, de 1600, pero una grabación de 1800 sería muy improbable. No así una grabación de 1905, de 1910, que refieren ya a registros temporales un poquito más modernos, entre comillas. Entonces, esta es la forma en la que se busca en el CREA, en el CORDE. Aquí en Blackboard hay un par de actividades, una para el CREA y una para el CORDE, para que le jueguen un poquito con las herramientas de este corpus, de este par de corpus. Y bueno, eso en relación con los corpus en español. Acá abajo también tienen el corpus del español.org. Ahorita les explico de manera muy breve cómo funciona. Pero voy a ir a este otro corpus del inglés, English Corpora. Este corpus, o bueno, este repositorio de diferentes corpus o corpora, es muy interesante porque si se fijan, aparecen varios corpus en lengua inglesa que les pueden abrir un panorama muy interesante de búsqueda de información. Por ejemplo, News on the Web tiene más de 17 billones de palabras. Eso es una cantidad tremenda, es brutal de información. Pertenece a dialectos de 20 países y el tiempo que está registrando este corpus es de 2010 hasta hoy. Y toda la información se trae de la web. A diferencia, por ejemplo, de este corpus de coronavirus, tiene 1.5 billones de palabras, que no es trivial, también pertenece a 20 países de habla inglesa, y la época de registro es de enero del 20 a diciembre del 22. Y aquí tienen más corpus, con menores cantidades de palabras, pero aún así bastante interesantes. Por ejemplo, este del Core Corpus con 50 millones y, y los dialectos registrados pertenecen a 6 países y el tiempo es de 2014 y no dicen hasta cuándo. Este de Strathclyde Corpus de Canadá, de 1920 al año 2000. Entonces nos da algunas características que irán apareciendo ya de manera más clara en la información de la clase para que tengan un contexto mucho más claro de qué significan este tipo de términos. Lo importante es que aquí están una buena cantidad de corpus que puedan revisar para sus fines personales. Voy a entrar al primero, News on the Web. Y una de las partes más importantes de este conjunto de corpus es que tienen que registrarse. Aquí me parece a mí ya en amarillo, perdón, en rojo, pero si no estuviera ya identificado, me aparece en amarillo. Voy a entrar al corpus del español, que es la misma interfaz, la misma estructura. Si yo quiero entrar a uno, me aparece aquí en amarillo. Quiere decir que todavía no me he logueado. ¿De acuerdo? Bueno, el registro en este corpus, o en este conjunto, este repositorio de corpus es gratuito. Háganlo porque tienen acceso a mucha información. Esta información es gratuita y por ahí tiene algunas cuestiones que sí no son las ideales, dado este registro gratuito, pero bueno, es una buena forma de explorar la lengua inglesa dentro de su forma natural de expresión. En este caso, este corpus tiene herramientas un tanto diferentes a las que tiene, por ejemplo, el CREA o el CORDE. Acá del lado izquierdo tenemos nuestro segmento de búsqueda y acá arriba tenemos diferentes opciones, list, chart, collocate, etc. Del lado derecho, en este pequeño recuadro, tenemos una ayuda muy simple respecto de lo que hace cada una de estas herramientas. Por acá, un poco en gris, tenemos entre corchetes post y acá una búsqueda por fecha, por secciones, opciones, etc. Este corpus es muy potente, dada la cantidad de información y dadas estas herramientas. Voy a buscar una palabra muy sencilla como asset para mostrarles un poco cómo es que trabaja esta herramienta. Una vez que pongo la palabra set, le voy a dar aquí en Find My Action. Y en esta segunda ventana de resultados me dice que la frecuencia de esta búsqueda es esta que está por aquí, casi 1 millón de palabras. Es decir, tiene una alta frecuencia en el corpus. Si le pico por acá,
me dice que la cantidad de información que tiene Asset es sumamente amplia, que al igual que el CREA tenemos que delimitar nuestra búsqueda para no estar con mucha información que realmente no nos sea relevante. Le pico aquí en frecuencias, me da un poquito de información aquí en amarillo para que utilice elementos de búsqueda mucho más precisos, ¿no da cuenta? Y no esté, digamos que perdiendo el tiempo en buscar información que realmente sea relevante. Entonces vamos a volver aquí a la pestaña de búsqueda y vamos a hacer búsquedas mucho más precisas. Para ello vamos a irnos aquí a la pestaña de Chart y vamos a hacer una búsqueda un tanto diferente. No sé qué tan conscientes estén entre la distinción entre palabra y lema, pero de manera simple, un lema es aquella raíz que nos va a dar información semántica de una palabra y que por lo tanto puede ser mucho más extensa, más focalizada una búsqueda. Este corpus nos permite hacer búsquedas con lemas. ¿Y cómo hacemos esas búsquedas? Pasando la palabra en mayúsculas. Asset, la voy a buscar. Y aquí tenemos lo siguiente. En esta pestaña de resultados nos dice que la palabra set aparece en todos estos años, desde 2010 hasta 2023. Estas son las frecuencias por cada uno de los años, los millones de palabras y un poco de información estadística que al final de cuentas es importante para tomar alguna decisión en algún momento. Y por acá nos da también información de subsecciones. ¿Qué significa esto? Vamos a aplicarle acá en 2010. Significa, bueno, se tarda un poquito, es mucha información, que estas subsecciones, por acá, estos numeritos, están codificando un tipo de texto, un tipo de género, una categoría en particular. Entonces, por ejemplo, esta primera subsección, la 10.12.30, pertenece al Jamaica Observer y nos da este contexto de uso. Lo importante es que, por ejemplo, si nos es útil, podemos guardar los resultados, podemos analizarlos con otras herramientas. Entonces, es bien interesante toda la cantidad de información que nos da esta interfaz de diferentes corpus. Vamos a volver un poquito a la página anterior, bueno, ya, a Search, y vamos a hacer una búsqueda de colocaciones. Aquí en colocaciones, bueno, ustedes ya saben, podemos ver qué es lo que está pasando con alguna palabra en función de las siguientes palabras con las cuales coloca en un contexto lingüístico. Y lo más interesante ya es que podemos meter otro tipo de criterios para hacer búsquedas más relevantes. Por ejemplo, aquí voy a buscar en colocaciones y aquí del lado derecho, en esta palabra en gris, voy a decirle que busque a set. Le pico acá con diferentes categorías gramaticales, ya sea en una ventana a la izquierda o a la derecha. Podemos buscar por sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, etcétera, negaciones, artículos, determinantes, pronombres. Tenemos toda la información de corte gramatical aquí del lado derecho. Voy a buscarlo con un infinitivo, a ver, con cualquier verbo, y voy a decirle que lo busque en 4 posiciones a la izquierda y 4 posiciones a la derecha. Le pico aquí en buscar y me dice que no hay información. Vamos a hacer una búsqueda mucho más específica. Set con, ¿cuál era la búsqueda? Déjenme poner por acá. A ver, ahora con un sustantivo. Bueno, una de las desventajas del registro gratuito. Nos dice aquí que podemos contratar un plan premium. Bueno, ok. Le vuelvo a buscar y aquí me dice. Mi búsqueda fue asset buscando una colocación con algún sustantivo y me dice que estos son los sustantivos con los cuales coloca. Por ejemplo, asset y management coloca como la palabra más frecuente. Asset y class, manager, value, company, diferentes palabras que están colocando con esta
unidad de entrada con asset. Si quiero entrar a una en particular, pues bueno, le pico y ya nos da información más específica. Bueno, si en algún momento esto se tarda, es igual por la cantidad de información que tienen estos corpus y puede que les aparezca un mensaje acerca de que estamos buscando mucha información. Bueno, aquí apareció el resultado. Por ejemplo, acá está assets. Y si le contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 palabras a la izquierda. De nueva cuenta aquí en este contexto número 2, asset, 1, 2, 3, 4 palabras a la izquierda. Por acá está asset. Y por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4 palabras a la izquierda. Pero después aparece más adelante. Esto ya no debería aparecer, este segundo contexto, pero aparece porque se cumple el criterio de que había 4 palabras a la izquierda. Por lo tanto, podemos darnos una idea de que asset junto con management, por lo general, va a estar siempre, siempre del lado izquierdo. Muy, muy pocas veces del lado derecho. Por ejemplo, aquí tenemos de nueva cuenta asset, 1, 2, 3, 4 a la izquierda, aunque este clúster pertenece a una oración previa y este otro clúster pertenece a otra secuencia. Entonces aquí es asset management y eso nos puede dar ya alguna idea de cómo es que va colocando la información. En comparar podemos también hacer diferentes búsquedas. Voy a hacer una búsqueda aquí de dos unidades que pudieran parecer muy semejantes. Go en adjective. Y quiero que coloque, no con sustantivos, quiero que coloque ahora con verbos. Pensemos en un texto y que coloque con verbos. Y quiero que coloque por lo general eh, antes, antes de la palabra búsqueda, o en este caso de este par de palabras. Entonces, no quiero que busque nada a la derecha. Voy a comparar las palabras. Y bueno, igual se va a tardar un poquito por la cantidad de información que está guardada en el corpus. Y aquí está. La información de colocaciones para la primera palabra, que es goal, y para objective, del lado derecho. Entonces podemos ver que hay diferentes matices en términos de significados y cuáles son las palabras que están apareciendo más en función de cada significado. Acá podemos hacer una búsqueda haciendo restricciones, por ejemplo, que ignore tal año para tal palabra y tal para esta otra. Podemos organizar por relevancia, por frecuencias mínimas, frecuencias máximas. Entonces tiene muchísimo contenido el tipo de textos que fueron recopilados en el corpus y más datos que nos van a permitir hacer más precisa nuestra búsqueda de información. Opciones, igual. Y aquí del lado derecho aparece qué significa cada tipo de opción. Entonces es un corpus, en este caso el primero que buscamos, muy, muy importante en términos de la cantidad de información que se guarda y sobre todo en términos del tipo de herramientas que nos ofrece. Esto nos va a permitir hacer búsquedas muy importantes, muy específicas para obtener resultados relevantes. El último corpus, el del español, funciona bajo la misma dinámica. Voy a poner aquí, bueno, aquí voy a loguearme. Me dice, bueno, los datos de la cuenta. Voy a buscar, no sé, casa. Y lo mismo, si se fijan, es list, chart, collocates, compare, keywords, keyword context. Lo mismo. En nueva cuenta, la cantidad de información, frecuencias, etc. Entonces, funcionan de la misma forma. Lo importante es que los revisen, que los exploten, que consulten la documentación para que sepan qué les permite y qué no les permite hacer. Entonces, jueguen con estas herramientas, vean qué tipo de provecho le pueden sacar dados sus fines y utilícenlas para tanto la clase como principalmente para ver qué tipo de ideas les sugieren de cara a su trabajo ya en el ámbito profesional. Con ello terminamos entonces este primer tutorial y nos vemos en el próximo.